Si estás leyendo esto, es probable que estés bastante confundido. Perdido. Asustado. Conozco la sensación. Estoy escribiendo esto, volcándolo todo en este papel que encontré, esperando que tal vez, solo tal vez, llegue a alguien que necesite escucharlo. Alguien que acaba de tropezar con este lugar. Mi nombre no importa. Puede que ya ni siquiera asterisco sea asterisco mi nombre. Yo era solo un tipo, un guardia de seguridad de centro comercial en el turno de noche, hasta que mi curiosidad me pudo y crucé la puerta equivocada. Lo explicaré todo, pero tengo que empezar por el principio. Es la única forma en que todo esto tendrá algún retorcido sentido y, sinceramente, la única forma en que podrías creer una sola palabra. Todo empezó con ese maldito trabajo. Seguridad de centro comercial. Tan glamoroso y emocionante como suena raspar chicles secos del suelo con el zapato. Podrías pensar que la peor parte sería el turno de noche en sí, patrullar pasillos vacíos en la oscuridad total, el silencio amplificando cada crujido y gemido del edificio, solo esperando que unos adolescentes aburridos intentaran colarse. Pero honestamente, las noches no estaban tan mal. Pacíficas, incluso, una vez que te acostumbrabas a la extraña quietud y las miradas vacías de los maniquíes. No, eran los turnos de día el verdadero infierno. Niños gritando, adolescentes grabando videos molestos bloqueando los pasillos, la constante y pegajosa sinfonía de comida y bebidas derramadas. Me sentía menos como seguridad y más como un conserje glorificado con una placa de plástico barata. Así que, los turnos de noche eran mi santuario. Los tomaba tan a menudo como podía. Deambular en la oscuridad, rodeado por el potencial callado del comercio dormido, era inicialmente un poco inquietante, pero rápidamente se volvió cómodo. Me ponía los auriculares, escuchaba podcast o música, y simplemente hacía mis rondas. Nunca pasaba nada. Ni robos, ni problemas. El único incidente notable fue encontrar un grupo de adolescentes que pensaron que el tobogán del área de juegos del patio de comidas era un buen lugar para acampar por la noche. No fueron exactamente discretos, pobrecitos. Probablemente los asusté de muerte cuando los encontré, pero estoy seguro de que no fue nada comparado con la bronca que les echaron sus padres. Dios, echo de menos tiempos así. Tiempos sencillos. Donde todo salió realmente mal fue con el sótano. Por mucho que intente romantizar el aburrimiento, las noches se hacían largas. La novedad de la patrulla tranquila se desvaneció, reemplazada por una monotonía aburrida. Así que, empecé a explorar. Al principio, eran solo miradas casuales a los escaparates cerrados, tratando de ver sus diseños, tal vez imaginando cómo sería simplemente, tomar algo. Nunca lo hice, pero el pensamiento persistía en las horas profundas y silenciosas. Después de mapear la disposición de cada kiosco y tienda cerrada desde afuera, no quedaba mucho que ver que no pudiera encontrar durante el día. Solo pasillos vacíos y puertas cerradas. Empecé a probar esas puertas, cuartos de escobas, almacenes, baños de empleados. Nada interesante. Hasta el sótano. La puerta al sótano estaba escondida, casi deliberadamente. Por eso tardé tanto en encontrarla. Estaba al final de uno de esos pasillos de servicio sin salida, metida entre un Forever 21 y un local comercial vacío que llevaba años cerrado. Por lo general, solo miraba por el pasillo y seguía mi camino, pensando que no llevaba a nada importante. Pero una noche, aburrido hasta la médula, decidí explorar correctamente ese local vacío. Y ahí estaba. Al fondo, detrás de unos maniquíes polvorientos y olvidados, había una puerta. Pesada, de acero, pintada de un amarillo pálido y desconchado. El corazón me dio un pequeño salto. Una puerta nueva. Una puerta cerrada. Saqué mi enorme llavero, un testimonio tintineante de mi autoridad sobre cada aburrida cerradura del edificio, y empecé a probarlas una por una. Tardé un rato, llave tras llave deslizándose y negándose a girar, pero finalmente, encontré la indicada. Era una llave que nunca había usado antes, un trozo de metal opaco y único que se sentía extrañamente significativo en mi mano.
Esperaba otro almacén polvoriento, quizás lleno de viejos accesorios o inventario olvidado. Pero no. Lo que se extendía ante mí al abrir por fin esa pesada puerta era un conjunto de escaleras de hormigón que se hundían en la oscuridad absoluta. Sabía que el centro comercial tenía un subnivel para mantenimiento y servicios, pero esto se sentía diferente. Más profundo. ¿Y por qué no había luces? Era un peligro. Pero la ubicación, la tienda abandonada, la llave sin usar, todo sugería que esta entrada no se había usado en mucho tiempo. Proyecté mi linterna hacia abajo. El rayo parecía desvanecerse en el vacío. Escaleras interminables. Definitivamente más profundas de lo que esperaba. ¿Había otro sótano asterisco entero asterisco? ¿Por qué? ¿Almacenamiento adicional del tamaño de un edificio pequeño? Nunca había visto a nadie usarlo. Se sentía abandonado. Total y completamente. Di un paso atrás. La oscuridad que se abría parecía predatoria. Me puso la piel de gallina. El pulso me latía contra las costillas. Me di la vuelta, y los maniquíes parecieron perfilarse en la tenue luz, de pie como guardias silenciosos, bloqueando el camino. Cerré la puerta de golpe, el acero pesado resonando en el pasillo silencioso, y la cerré con llave. Terminé mis rondas rápidamente, con la imagen de esas escaleras grabada a fuego en mi mente, y me fui a casa. Vivía en un pequeño apartamento. Nada lujoso, solo mi espacio. Mi propio rincón tranquilo del mundo. Amaba ese lugar. Lo cuidaba bien. Dios, lo echo de menos. Esa noche, acostado en mi cama, no podía sacar las escaleras de mi cabeza. La oscuridad impenetrable al fondo. Era un enigma, silencioso y vasto, desafiándome a mirar más de cerca. Sabía, con una certeza que me carcomía, que tenía que volver. Tenía que ver qué había ahí abajo. La noche siguiente, hice precisamente eso. Me apresuré en mis rondas habituales, apenas registrando las tiendas familiares, mi mente fija en esa puerta amarilla pálida. Una parte de mí esperaba que no estuviera, o que los maniquíes se hubieran movido, tal vez bloqueando completamente la puerta. Pero no, todo estaba exactamente como lo había dejado. Los maniquíes permanecían como centinelas. La puerta estaba allí. La abrí, las bisagras protestando con un chirrido silencioso, revelando esa misma boca, invitadora y aterradora, de la escalera. ¿Apoyé la puerta con uno de los maniquíes un sentido del humor mórbido? ¿O simplemente el miedo primario a quedarme atrapado? Y bajé un escalón. Durante mucho tiempo, pensé que las escaleras nunca terminarían. Mi linterna era potente, capaz de atravesar la sombra, pero su rayo parecía derretirse en la oscuridad negra como la tinta de abajo. Eran simplemente más escaleras. Peldaños de hormigón, sin pasamanos, extendiéndose sin fin hacia abajo. Caer parecía una posibilidad muy real y muy definitiva. Conté los escalones mientras descendía. 50 escalones. Eso eran varios pisos. ¿Qué tan profundo llegaba esto? ¿Qué había ahí abajo? Noté un detalle sutil, la escalera no era recta. Se curvaba, una curva lenta, casi imperceptible, hacia la izquierda. A los 100 escalones, la pequeña rendija rectangular de luz de la puerta de arriba se estaba reduciendo, curvándose casi fuera de la vista. A los 200, había desaparecido. Solo yo, las escaleras y la oscuridad asfixiante. El aire se sentía pesado, estancado, pegándose a mí como un sudario húmedo. Minuto tras minuto se arrastraba sin cambios. Las escaleras eran idénticas, las paredes y el techo lisos, de hormigón desnudo. Ni letreros, ni marcas, nada. Caminé durante mucho, mucho tiempo. Casi media hora. No, eso no es del todo correcto. Asterisco sabía asterisco que debía volver. No solo por mi turno, que definitivamente estaba abandonando en este punto, sino porque esto era profundamente inseguro. Una caída aquí sería catastrófica. ¿Y quién sabía que había al fondo? Esto era profundo. Demasiado profundo para tener algún sentido racional en el contexto de un centro comercial suburbano. Pero no me detuve.
El atractivo de lo desconocido, la necesidad absoluta de descubrir cualquier secreto que estuviera enterrado tan profundamente bajo tierra, era abrumador. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, quizás 45 minutos según mi reloj interno, un rellano apareció a la vista. Bajé apresuradamente los últimos escalones, una oleada de adrenalina impulsándome hacia adelante. El rellano era igual que la escalera, hormigón liso y desnudo. Me pareció extraño que ni el polvo ni las telarañas perturbaran la superficie prístina e inquietante. Las paredes a mi derecha y al frente también estaban desnudas. El techo colgaba bajo, tan inexpresivo como todo lo demás. Pero en la pared izquierda había una puerta. No una puerta cualquiera. Puertas de ascensor. Viejas, pesadas, con un solo botón al lado. Debe subir, pensé de inmediato. Eso tenía sentido. ¿Quién subiría todas esas escaleras si no tuviera que hacerlo? Pero, de nuevo, ¿por qué alguien necesitaría bajar aquí en primer lugar? Dejando de lado las preguntas que se acumulaban, desesperado por un rápido regreso a la superficie, apreté el botón. Sorprendentemente, se encendió. Un suave asterisco resonó, indicando que la cabina ya estaba en mi nivel, pero las puertas no se abrieron. Entonces lo vi. Un ojo de cerradura, justo debajo del botón. Probé la misma llave que había abierto la puerta de arriba. Entró, y las puertas se abrieron siseando. La cabina del ascensor estaba sorprendentemente bien iluminada. Un cambio bienvenido de la oscuridad aplastante de la escalera. Al asomarme, vi que era antiguo. No viejo de pozo minero, sino, antiguo y grandioso. Como algo de un hotel de lujo de antes de la guerra. De esos donde un hombre con un sombrero divertido maneja los botones por ti. Cautelosamente, entré. Había botones, pero también requerían una llave. Quizás pienses que esto fue la cúspide de la estupidez, pero me sentía abrumado por el deseo de subir, de dejar atrás este extraño lugar. Inserté la llave en el panel, dudé apenas una fracción de segundo, esa oleada de duda me inundó, una premonición nauseabunda que no pude identificar. La retrospectiva es una amante cruel. Apreté el botón con la flecha apuntando hacia arriba. Nada. No pasó nada. El botón no se quedó encendido, las puertas no se cerraron, la cabina no se movió. Lo apreté de nuevo. Y otra vez. Nada. Entonces, la escalofriante comprensión me invadió. Este no era un piso intermedio. Este era el piso superior asterisco. El ascensor solo bajaba. El pánico se apoderó de mí. Tropecé de vuelta y corrí hacia las escaleras, olvidando toda precaución. ¿Abajo? ¿Más abajo? Esto era una locura. Niveles de profundidad de búnker nuclear. Tal vez eso era, pensé, mis pulmones ardiendo, mis piernas acalambrándose mientras me obligaba a reducir la velocidad. Un viejo búnker. Sí, eso tenía sentido. La extraña y profunda escalera, la entrada escondida. Un búnker. Tenía que ser. La subida de vuelta fue una agonía. Mis piernas ya gritaban y el calambre en mi costado se sentía como una puñalada con cada escalón. Tardé una eternidad. Pero cuando llegué a la cima, el maniquí seguía cumpliendo fielmente su deber, manteniendo la puerta abierta. Lo puse de pie, murmuré un gracias sin aliento, y cerré la pesada puerta de golpe, cerrándola con manos temblorosas. Lo que fuera que estaba ahí abajo, decidí, no valía la pena. No era solo aburrido, era peligroso. Tuve suerte de que el viejo ascensor no se hubiera precipitado al abismo en el instante en que entré. Pero más allá de eso, era la inquietante anormalidad del lugar. No estaba destinado a mí. No estaba destinado a nadie . Me fui a casa y juré que lo sacaría de mi mente. Nunca volvería. Excepto que, si eso fuera cierto, no estaría escribiendo esto. Y tú no estarías leyéndolo. Cumplí mi promesa por un tiempo. Hice mis rondas, viví mi vida. Pero los pensamientos de ese lugar se enconaron. Durante los siguientes 3 meses, trabajé en el centro comercial,
pero tomé más turnos de día. Parcialmente para evitar la incomodidad que ahora sentía en las patrullas nocturnas, pero principalmente para evitar la atracción gravitatoria de esa puerta prohibida. Me sentía atraído hacia ella, impulsado a saber que se escondía en las profundidades. Finalmente, tratando de romper la obsesión, encontré un nuevo trabajo. Seguridad en otro lugar, aunque los detalles son borrosos ahora. Solo estaría en el centro comercial un par de semanas más. Iba a ser libre. Pero todavía quedaba una cosa que tenía que hacer. Me preparé como si fuera a emprender una expedición. Baterías extra, múltiples linternas, un cargador portátil para mi teléfono, aunque sabía que no habría recepción, un pequeño botiquín, barritas de proteína, botellas de agua. Sabía que estaba siendo irracional, preparándome para una excursión subterránea bajo un centro comercial, pero la necesidad era demasiado fuerte. Fue estúpido. Por supuesto, fue estúpido. Lo sabía entonces, y lo sé ahora. Lo siento. Se siente ridículo disculparme contigo, un extraño leyendo esta nota, dadas las circunstancias. Pero lo hago. Lo siento muchísimo. Volví a la puerta. Descendí las escaleras de nuevo, esta vez con una extraña mezcla de temor y determinación sombría. Es curioso lo mucho más fácil que es cuando sabes que hay un fondo, aunque ese fondo sea un aterrador desconocido. Bajé, los escalones interminables se sentían menos como un misterio y más como un descenso al destino. Después de un rato, llegué al rellano y al ascensor. Esperaba, viejo e imponente. Inserté la llave y entré. Luego giré la llave en el panel interno y dudé un instante. Una oleada de duda tan fuerte que me dio náuseas. Quizás una pequeña parte de mi asteriscos y asteriscos sabía lo que venía. Quizás solo sea la retrospectiva pintando esa sensación en el recuerdo. Pero apreté el botón. El ascensor dio una sacudida, gimió como una bestia antigua despertando, y comenzó a descender. Los primeros momentos fueron angustiantes, cada crujido prometía una caída catastrófica, pero el movimiento se suavizó en un descenso lento y constante. Estaba ansioso, sí, pero también zumbando con una mórbida emoción. Nunca pensé que tendría esto dentro de mí, esta tendencia de explorador urbano, buceador de profundidades. ¿Qué secretos guardaba esta vieja reliquia? Me quedé en la cabina, conteniendo la respiración. Y esperé. Y esperé más. Después de 15 minutos de descenso lento e implacable, empecé a preguntarme. ¿Seguía moviéndose? Había sentido la caída inicial, pero ¿se había detenido? ¿Me había acostumbrado? No había indicador de piso, ninguna forma de saberlo. Entonces noté algo más inquietante. No había botón de parada de emergencia. No había interfono. Nada para pedir ayuda si ocurría lo peor. Solo las flechas de subir y bajar. Una nueva ola de pánico me invadió, más fría esta vez. Logré controlarme. Pasaron otros 30 minutos antes de que finalmente se diera. Se hacía tarde. Si no daba la vuelta ahora, me quedaría aquí abajo hasta la mañana. Extendí la mano y apreté la flecha de subir. Nada. La apreté una y otra vez, frenético ahora. Golpeándola. Probando la flecha de bajar. Golpeando ambas. Nada. Los controles estaban muertos. El pánico se convirtió en terror. Me desplomé en el suelo de la pequeña cabina, acurrucado allí, sabiendo que no me quedaba más remedio que esperar. Según mi teléfono, que milagrosamente seguía mostrando la hora a pesar de no tener señal, pasaron 2 horas más. 2 horas suspendido en la oscuridad, descendiendo hacia lo desconocido. Debería haber estado en casa, durmiendo. En cambio, estaba perdiendo la cabeza en una caja de metal del tamaño de un armario de escobas, cayendo lo que deben ser miles de metros bajo tierra. ¿Cuánta roca había sobre mí? ¿Cómo podría alguien excavar algo tan profundo? ¿Y quién asterisco usaba asterisco este lugar? Estaba perdido en estos pensamientos vertiginosos y aterradores cuando lo oí. Un sonido bajo y resonante. Como un gong lejano, pero, ¿más vibrante? ¿Más resonante?
El sonido se hizo más fuerte, llenando la cabina, y entonces el ascensor dio una sacudida violenta, tembló y se precipitó al abismo. El resto del viaje hacia abajo es un borrón de movimiento y terror. No sé si duró minutos o meros segundos. Nos lanzamos hacia abajo a toda velocidad, mi mochila volando a mi alrededor. La extraña falta de gravedad podría haber sido una emoción bizarra en otras circunstancias, pero aquí, solo prometía un final brutal. Finalmente, chocamos contra el fondo. Con fuerza. El mundo se convirtió en impacto y agonía. Lo último que recuerdo es haber salido despedido hacia adelante, cayendo, mientras la cabina del ascensor se arrugaba detrás de mí. ¿Cómo sobreviví a ese impacto? Todavía no lo sé. Desperté más tarde, la cabeza me latía con fuerza, cada músculo gritaba de dolor. La luz del ascensor se había apagado. Oscuridad. Busqué a tientas mi mochila, tratando de encontrar una linterna con lo que sentía como dedos rotos. Finalmente, encontré una, la saqué y la encendí. Nada podría haberme preparado para lo que vi. Sorprendentemente, externamente al menos, parecía relativamente intacto. Mis órganos internos se sentían como si los hubieran hecho puré, un asqueroso desorden de dolor y náuseas, pero no había huesos que sobresalieran. Lo conté como un milagro, una victoria sombría contra la física. Dirigí la luz hacia arriba. Las puertas del ascensor estaban deformadas, ligeramente entreabiertas por el impacto. Bien. Los botones ciertamente no funcionaban. Empecé a hacer palanca en las puertas con mi brazo ileso y el hombro, empujando, forzando. Llevó tiempo, un esfuerzo agonizante, pero logré abrirlas lo suficiente como para arrastrarme a través de ellas. Finalmente, pude ver. Y quizás, solo quizás, encontrar a alguien que me ayudara. Me arrastré hasta una superficie sólida y me puse de pie tambaleándome. Ante mí se extendía un espacio vasto y abierto. Ya no necesitaba la linterna, algunas luces del techo funcionaban, proyectando un brillo extraño y débil que daba al lugar una atmósfera fantasmal. Di unos pasos hacia adelante, mis pisadas resonando inquietantemente. Vi escaparates de cristal, persianas metálicas bajadas, kioscos en medio del pasillo. Era un centro comercial. No el centro comercial del que venía, pero innegablemente, un centro comercial. Diseño similar, arquitectura similar. Debajo de asterisco mi asterisco centro comercial, kilómetros bajo la superficie, había asterisco otro asterisco centro comercial. ¿Por qué? ¿Qué posible razón, cuerda, podría existir para un lugar así? Me acerqué a los escaparates, mirando a través del cristal. Tiendas de juguetes, tiendas de dulces, tiendas de ropa, espacios vacíos, sin usar. Como cualquier otro centro comercial estadounidense en decadencia, excepto que, estaba en las profundidades bajo tierra. Pero un centro comercial significaba gente. Significaba entradas, salidas, teléfonos. Como algo de eso podría existir aquí abajo estaba más allá de la comprensión, pero tenía que haber un propósito, y ese propósito tenía que implicar actividad humana. Volví a revisar mi teléfono. La pantalla estaba rota por la caída, pero previsiblemente, no había señal. Así que empecé a caminar. Justo como en un turno de noche. Caminé durante mucho tiempo esa primera noche. Buscando cualquier señal de vida, cualquier oficina, cualquier cosa que pudiera tener una línea fija o una salida. Pero mientras caminaba, sentía que no progresaba. El espacio no se asterisco repetía asterisco, no exactamente, pero parecía interminable. No había entradas, ni salidas, ni siquiera ventanas que mostraran algo que no fueran muros de hormigón más allá de las tiendas. Algunas áreas tenían electricidad y luz, otras estaban completamente a oscuras, obligándome a usar la linterna, cuyo haz se perdía en la vastedad sin iluminarla. Decidí echar un vistazo dentro de algunas tiendas, tal vez buscar una oficina trasera. Estaba listo para romper algo si era necesario, una alarma sería buena, significaría que alguien me oiría. Pero mis llaves funcionaron. Asterisco mis asterisco llaves del centro comercial de arriba. Cada puerta de tienda se abrió con una de las llaves de mi llavero. ¿Cómo era eso posible?
Algunas de estas llaves deberían haber sido inútiles aquí. Pensé que quizás las cerraduras eran falsas, aceptando cualquier llave, pero no, rechazaban otras llaves similares de mi llavero. Cada tienda tenía una llave específica, y no aceptaba ninguna otra. No encontré teléfonos. Finalmente, agotado, empecé a buscar un lugar donde dormir. Tropecé con un patio de comidas junto a un Dick's Sporting Goods. Un olor débil me llegó, algo más que el aire acre y estancado que impregnaba el resto del lugar. Lo seguí hasta los puestos de comida. Estaban abastecidos. Comida en los recipientes, algunos incluso mantenidos calientes. No tenía ningún sentido, pero mi estómago se impuso a mi cerebro. Unas pocas barritas de proteína solo duran hasta cierto punto. Cogí algo de comida china. Lo mein, pollo a la naranja. No estaba mal, pero era comida de verdad. Cuando terminé, busqué un lugar para descansar. Empujé unas mesas en el patio de comidas, con la intención de dormir al aire libre donde pudieran encontrarme. Asalté una tienda de ropa cercana en busca de algo suave, encontré una de esas mantas gigantes con forma de tortilla en un Spencer's, y me hice una cama improvisada. No era cómoda, pero después de las escaleras, la caída y el shock, era el paraíso. Caí en un sueño inquieto. Cuando desperté, no tenía idea de qué hora era. Las tenues luces intermitentes seguían encendidas. Nada parecía diferente. Llamé, mi voz engullida por el vasto y vacío espacio. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Miré mi teléfono. 3 de la tarde, ¿había dormido tanto? ¿O la caída fue peor de lo que pensaba? De cualquier manera, estaba solo. Me acurruqué en mi fuerte improvisado, tratando de pensar. Entonces lo oí. Un sonido silencioso. Palmadas. Pies descalzos sobre el suelo de baldosas. Tan suave que casi no lo oí. Se detuvo. Hola, llamé de nuevo, esta vez con más cautela. Al otro lado del patio, 2 palmadas más suaves y tentativas. Alguien se acercaba. Intenté decirme a mí mismo que era seguridad, un empleado. Pero, ¿descalzo? Doblaron la esquina lentamente, asomándose como si tuvieran tanto miedo de mí como yo de ellos. Era una figura. Descarnada, desnuda, generalmente humanoide. Piel grisácea tan estirada sobre sus huesos que estos eran claramente visibles. Largo pelo blanco le caía por la espalda. Sus ojos eran cuencas hundidas y negras. Su boca estaba abierta, revelando una ausencia de dientes. La expresión en su rostro era una máscara de pura agonía y miedo. Extendió una mano, alcanzándome, y empezó a tambalearse en mi dirección. Un aliento ronco salió de su garganta, comenzando como un susurro, elevándose rápidamente a un horrible y penetrante aullido. Gritó, un sonido como metal torturado, como carne desgarrada, y empezó a moverse más rápido. Lo que fuera esa cosa, no era humana. Me levanté de un salto, agarré mi mochila y corrí. Corrí ciegamente por un pasillo, luego por otro, el sonido de ese horrible grito resonando detrás de mí. Oí otros sonidos mientras huía, crujidos más silenciosos, palmadas, gemidos. ¿Cosas despertándose? ¿Era su grito una señal? ¿O estas otras cosas lo estaban cazando también? Inevitablemente, me perdí. Desprenderme de la criatura relativamente lenta no fue difícil, pero yo tampoco tenía idea de dónde estaba. Corrí por escaleras mecánicas, tanto hacia arriba como hacia abajo, pero todo parecía igual. Sin aliento, me encontré en un largo pasillo donde las luces estaban apagadas. Reduje la velocidad a un paso, saqué la linterna de mi mochila, la encendí y avancé con cautela, tratando de guardar silencio. Se sentía exactamente como mis viejos turnos de noche. Y entonces, la idea me asaltó. Seguridad. Tenía que haber una oficina de seguridad en algún lugar. Centros comerciales como este las tenían. Cámaras, generalmente apuntando a entradas y salidas, si las había, equipos de comunicación. Un punto central. Incluso tuve una idea de cómo encontrarla. El lugar era masivo,
pero seguía la lógica de un centro comercial, por retorcida que fuera. Podrían tener múltiples oficinas, pero tenía que haber una principal. Las cosas generalmente estaban donde esperabas que estuvieran, excluyendo las formas de entrada o salida. Si confiaba en mi instinto, en mi intuición, quizás mis pies me llevarían allí. Brillante, ¿verdad? Bien, quizás no brillante, pero era el único plan que tenía. Los 2 días siguientes fueron un borrón de búsqueda. Caminé, tratando de orientarme por instinto. Dejé de llamar. Dormí en tiendas, descubriendo que la comida y las baterías eran inexplicablemente abundantes. El lugar estaba completamente abastecido, una despensa extraña y macabra. Tenía todo lo necesario para sobrevivir, excepto escapar. Los baños proporcionaban agua y un lugar para limpiarme. Me quedaba en las áreas iluminadas siempre que era posible, las zonas oscuras se sentían, más pesadas, más incorrectas. Algo en ellas me inquietaba profundamente, incluso si evitarlas significaba abandonar temporalmente mi plan de intuición. Entonces, encontré algo. Una señal. Estaba buscando silenciosamente en un patio de comidas cuando lo noté. Alguien había estado aquí antes que yo. Quedaba mucha comida, pero había envoltorios, una servilleta desechada. Alguien o algo había tenido antojo de un sándwich refrigerado. No sabía si sentirme aterrorizado o aliviado, pero la idea de otra persona aquí abajo, atrapada como yo, encendió una chispa de esperanza desesperada. El aislamiento puede quebrarte más rápido que cualquier otra cosa. Anhelaba ver otro rostro humano, escuchar otra voz humana. Así que empecé a buscar en el área inmediata, moviéndome silenciosamente por si esas cosas arrastrándose estaban cerca. Seguí mi instinto, esa vaga atracción que había estado ignorando en las zonas oscuras. Y esta vez, funcionó. Encontré lo que buscaba. Una oficina de seguridad, escondida junto a un conjunto de baños. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Mi corazón latió con fuerza. Emocionado, la empujé para abrirla. El escritorio dentro estaba cubierto de montones de papel. Había un micrófono como los que se usan para los anuncios del centro comercial. Pero la habitación había sido habitada. Luces de cuerda colgaban del techo. Mantas estaban apiladas en la silla. Ropa extra estaba doblada ordenadamente. Quienquiera que hubiera estado aquí, se estaba quedando aquí. Examiné la habitación más de cerca, mi esperanza se desinfló ligeramente al ver que no había teléfono, pero se disparó de nuevo al ver una pared de pantallas. Cámaras funcionales. Un mapa del lugar, quizás. Me incliné sobre el escritorio, estudiando los monitores. Ninguno mostraba entradas o salidas, solo diferentes secciones del centro comercial. Aún así, era algo. Mientras miraba las pantallas de las cámaras, la puerta se abrió. De pie allí, mirándome, estaba un hombre con pelo castaño y gafas. Se parecía exactamente a mí. No solo similar. Asterisco exactamente asterisco a mí. El rostro que veía en el espejo cada mañana me miraba con la misma expresión de incredulidad y shock que estaba seguro de tener en mi propio rostro. Di un salto hacia atrás, tirando montones de papel al suelo. Parecía cauteloso. Puso un dedo en sus labios y gesticuló intensamente hacia abajo con la palma plana. Asterisco a silencio asterisco. Me acerqué un poco más, lejos de la pared, necesitando ver mejor este reflejo imposible. Parecía cansado. Delgado. Más flaco que yo. ¿Cuánto tiempo llevaba aquí? Mientras me acercaba, empezó a entrar en pánico, extendiendo una mano, sacudiendo la cabeza frenéticamente. Me asustó, y perdí el equilibrio brevemente, cayendo sobre el escritorio. Me sostuve, pero encontré lo que tanto le había preocupado. Había golpeado el botón para activar el micrófono, y el acoplamiento empezaba a silbar a través de los altavoces del centro comercial fuera de la oficina. Miró a su alrededor, con el rostro marcado por algo que no pude descifrar. ¿Dolor? ¿Piedad? Y salió corriendo. No se molestó en recoger sus cosas, simplemente huyó. Debería haberlo seguido. En cambio, levanté la mano del botón,
apagando los altavoces. Pero el sonido, ese chillido penetrante, todavía resonaba por los pasillos, sonando como una llamada retorcida. Y algo respondió. No las criaturas más pequeñas. Esto era más profundo, un rugido resonante que se convirtió en un aterrador aullido. Venía de lejos, pero era fuerte. Lo suficientemente fuerte. Eso fue suficiente. Finalmente, eché a correr. Giraba por pasillo tras pasillo, tratando de crear distancia, esperando que el laberíntico diseño impidiera su línea de visión. Ahora podía oír sus pasos, impactos pesados y retumbantes en el suelo, acercándose a mí. Podía oírme correr, y era más rápido. La única forma de avanzar era una zona oscura. Saqué la linterna de mi mochila, la encendí y seguí corriendo. Mi única opción era esconderme. Viré hacia la tienda más cercana y tiré de la manija. Cerrada. Como todas las otras tiendas a las que había intentado entrar rápidamente. Aterrorizado, busqué a tientas mis llaves, dejando caer la linterna en mi prisa. Su haz se posó en el suelo, iluminando el pasillo. Mi mano temblaba mientras encontraba la llave correcta, la metía en la cerradura y abría la puerta de golpe. Me lancé dentro, cerrándola de un portazo detrás de mí. Me arrastré hacia el fondo de la tienda, buscando cobertura detrás de una estantería de peluches. A través de la puerta de cristal, iluminada por mi linterna caída, podía ver el pasillo. Los retumbantes golpes de sus pasos se ralentizaron, pero no se detuvieron. Se acercaban cada vez más, hasta que pude oír su respiración. Grandes, agitados, dolorosos jadeos. Finalmente, entró en el círculo de luz. Era masivo. Piel grisácea, como la criatura más pequeña, pero a escala colosal. Tenía las dimensiones de un gorila gigante, su parte superior inmensa, terminando en garras gruesas y afiladas en lugar de manos. Su cabeza parecía un cráneo humano, cuencas vacías donde deberían estar los ojos. Pero la mandíbula inferior faltaba, un vacío abierto. Su caja torácica estaba abierta de par en par, revelando solo oscuridad y los restos de lo que parecían entrañas destrozadas colgando. La abertura continuaba hasta su mandíbula superior, donde tampoco había dientes. ¿No tenía órganos? ¿Cómo estaba vivo? ¿Podía siquiera comer? Se detuvo junto a mi linterna, pareciendo olfatear el aire. Luego, lentamente, su cabeza con forma de calavera se giró hacia la tienda en la que me escondía. Un momento después, unas manos inmensamente grandes y grises se deslizaron bajo las persianas de seguridad, agarrando el borde inferior. Me quedé congelado detrás de los peluches. La persiana rechinó, protestando mientras era arrastrada hacia arriba, revelando la oscura abertura. Pasos pesados y tambaleantes entraron en la tienda, acercándose por el pasillo a mi izquierda. No había a dónde correr. Mi única oportunidad era salir por donde la bestia había entrado. Me arrastré lentamente por el lado opuesto del pasillo mientras la colosal criatura avanzaba hacia el interior de la tienda. Cuando estaba a punto de doblar la esquina, hice mi movimiento, saliendo del extremo del pasillo y corriendo hacia la abertura. Oí que gruñó. Arriesgué una mirada hacia atrás. Me había visto. Corrí. Estaba encima de mí en un instante. Su enorme mano se estrelló contra mi espalda, aplastándome contra la pared con una fuerza que hizo crujir los huesos. La baldosa se resquebrajó. Me golpeó contra ella otra vez, por si acaso. Luego, me levantó, colgando de su agarre, y fue a dar el golpe mortal. Dedos largos y afilados, como gruesas garras, perforaron mi abdomen. Grité. Un sonido desgarrador y crudo. Un dolor como nunca antes había conocido explotó en mí. El mundo se volvió borroso, distante. Me arrojó al suelo. La oscuridad me envolvió. Desperté en agonía. Sabía, lógicamente, que debería estar muerto. Pero no lo estaba. Una horrible enfermedad me revolvía el estómago. No podía ver, todo estaba negro. El aire olía a humedad y a algo atroz. Como carne y putrefacción. Toqué mi estómago y encontré un horrible agujero desgarrado en mis entrañas.
Sangraba profusamente, mucha más sangre de la que era seguro perder. Mi brazo izquierdo me dolía terriblemente también, y no respondía bien cuando intentaba moverlo. Malamente roto, resultó ser. Busqué a tientas mi mochila en la oscuridad, tratando de encontrar una linterna con un solo brazo. Finalmente, la encontré, la saqué y la encendí. Nada podría haberme preparado para la visión que me esperaba. Era un pasillo largo, aparentemente interminable. Muros de hormigón liso, justo como la escalera. Pero a lo largo de ambos lados del pasillo, cubriendo el suelo hasta donde llegaba el haz de la linterna, había cuerpos. Casi humanos. Sus rasgos faciales eran horriblemente familiares. Se extendían en la distancia, innumerables, fundiéndose en los muros de hormigón. Giraron la cabeza, sus ojos hundidos en sus cráneos, pelo largo y enredado, y me miraron. Se estaban pudriendo, derritiéndose en el suelo y convirtiéndose en parte de las paredes que los rodeaban, completamente incapaces de moverse o actuar, pero, no muertos. Parecían colonias de moho grotescas que habían tomado forma humana. Si hubiera podido gritar en ese momento, estoy seguro de que lo habría hecho. Pero el dolor abrasador en mi abdomen, el puro shock, me bloqueó la garganta. Temía que cualquier sonido pudiera convocar a esa cosa gigante. Mientras me movía hacia el extremo más cercano del pasillo, hacia una puerta visible en la distancia, los cuerpos empezaron a murmurar. Un gemido bajo y colectivo, como 1000 voces hablando a la vez justo por debajo del umbral de la comprensión. Estaba aterrorizado de que gritaran, pero parecían incapaces. Tampoco parecieron importarles cuando tuve que pisarlos para pasar. Avancé por ese corredor horrible, cada paso una violación, cada mirada una nueva ola de náuseas, hasta que llegué a la puerta. Estaba entreabierta. Una mano descansaba en el suelo, manteniéndola abierta. Por un momento, sentí un perverso sentido de suerte, no estaba atrapado en ese pasillo de los condenados. Abrí la puerta con cautela, temiendo lo que encontraría al otro lado de esa mano. Era un maniquí. El mismo. El que usé para apoyar la puerta del sótano hacía lo que parecía una eternidad. Salí, parpadeando en la penumbra de la tienda abandonada que reconocí del centro comercial de arriba. Las luces también estaban apagadas aquí. Volví hacia ese pasillo, hacia el nido de horrores, y reconocí también la puerta amarilla pálida por la que acababa de arrastrarme. Me tambaleé hacia afuera, hacia la oscuridad circundante del nivel superior del centro comercial. Aquí todo seguía igual, escaparates interminables que se repetían. Lenta y cuidadosamente, usando mi brazo funcional para apoyarme en las paredes, logré alejarme de ese lugar. Lejos del pasillo de los cuerpos. Esas siguientes semanas fueron un infierno. Estaba en silencio, herido, moviéndome como un fantasma. A menudo tenía que esconderme, evitando las cosas más pequeñas, arrastrándose, parecidas a zombis, que deambulaban por los pasillos. Mis heridas empezaron a sanar, lentamente, agónicamente. En ese momento, pensé que era una especie de milagro. Ahora, lo veo como la cruel e ineludible broma que es. Salí de la zona de caza inmediata de la cosa gigante y comencé a deambular sin rumbo. Intenté ir en una dirección el mayor tiempo posible, convencido de que tenía que haber un final si iba lo suficientemente lejos. No lo hubo. Lo que sea este lugar, creo que realmente dura para siempre. Finalmente, en otra oficina de seguridad, encontré una nota. Esta nota. Bueno, quizás no exactamente esta. Los detalles podrían ser ligeramente diferentes. Pero encontré esta asterisco nota, describiendo todo lo que acabo de vivir, justo como estoy seguro que te pasará a ti. Espero que leerla haya sido suficiente para convencerte. Lo que sea que esté pasando aquí, no es solo el centro comercial repitiéndose. Somos asterisco nosotros asterisco también. Posponé escribir esta nota durante mucho tiempo. Deben haber pasado varias décadas ya. Mi cuerpo apenas envejece, las heridas sanan, pero sigo pareciendo diferente en el espejo. Desgastado. He intentado acabar con todo, más de una vez. Pero no funciona. Créeme, solo duele.
Las otras versiones de nosotros con las que me cruzo son iguales. Sin esperanza. Derrotadas. No somos buena compañía. Creo que ya sabes lo que te voy a decir a continuación. Esas cosas que acechan por los pasillos, los cuerpos detrás de esa puerta, incluso la bestia gigante, creo que somos todos nosotros. Pasamos suficiente tiempo aquí, enloquecemos lo suficiente, nos transformamos lo suficiente, y eso es en lo que nos convertimos. No quiero eso. Dios, no quiero eso. ¿Pero qué puedo hacer? No hay descanso eterno para nosotros. ¿Estamos malditos quizás? ¿Qué hicimos para merecer tal destino? Mi única esperanza es que las cosas no estén completamente grabadas en piedra. Espero que esta carta sea al menos un poco diferente de la que yo leí, o de la que tú probablemente escribirás. Eso significaría que es posible cambiar las cosas. Con suficientes de nosotros, quizás algún día, uno de nosotros descubra algo. En cuanto a mí, esa puerta me llama de nuevo. La de color amarillo pálido. De alguna manera, sé cómo encontrarla ahora. Intuición, supongo. Me pregunto si quizás la bestia gigante no está haciendo un nido allí. Quizás la está custodiando. Manteniéndola silenciosa y oscura. Una pálida imitación de la muerte. Si voy allí, quizás pueda encontrar alguna instancia de paz. Esperar las eras en un olvido tranquilo. Espero que puedas cambiar las cosas. Que puedas evitar el destino que yo tengo. Pero si no. Nos vemos allí, compañero.